Vamos a orar. Te alabamos, Padre, Dios Todopoderoso. Te damos gracias que tú hiciste llegar a nosotros tu santa palabra, la Biblia. Ayúdanos a entender que este es un terreno sagrado. Y envía a tu Espíritu Santo para que nos haga capaces de percibir tu presencia y capaces de escuchar tu santa voz. Tú estás sobre todas las cosas y miras el corazón de cada uno, la disposición que hay, si hay dureza de corazón, si hay incredulidad, si hay apatía, si hay pecado. Oh Señor, que la luz de Cristo expulse las tinieblas, que prevalezca tu luz. Lo pedimos para la gloria de tu Hijo Cristo y para el bien de cada uno de nosotros. Oramos en Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les ruego que por favor abramos la Sagrada Escritura en el Salmo 89. Salmo 89. Este es un salmo largo, tiene 52 versículos. El salmo nos habla del pacto de Dios con David. Entonces voy a leer unos fragmentos del salmo para concentrar nuestra meditación en los versículos de la memorización semanal. Salmos 89. Masquil de Etán Esraíta. Leo los primeros 4 versículos. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Voy a leer ahora a partir del versículo 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará con él. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. El versículo 34, seguimos hasta el versículo 28, para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. El versículo 36 dice, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Versículo 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo,
has profanado su corona hasta la tierra. Versículo 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Esta es la palabra del Señor, Él nos auxilie para entenderla. He querido leer estos fragmentos porque, como ven, describe este salmo el pacto que Dios hizo con David. Pero el mismo salmo que contiene el pacto contiene también una expresión de asombro de este hombre que se llamó Etán, en el cual él no parece que ese pacto se esté cumpliendo. Dice, Dios prometió esto, pero yo no estoy viendo que eso que Dios prometió se está cumpliendo. Y él dice, no lo veo, estoy viendo que parece que gana el impío y no tu ungido. Un pacto que parece no cumplirse. Debemos recordar lo que son los pactos en la Biblia. ¿Qué es un pacto? Dios entra en pacto con los hombres. Y el Señor pone condiciones para los pactos. Y si las condiciones se cumplen, hay bendiciones. Y si las condiciones no se cumplen, hay maldiciones. Pero hay pacto de gracia en la Biblia. Y lo encontramos desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final. Y ese pacto de gracia es ratificado con nuestro Señor Jesucristo. A eso es a lo que quisiera que después concluyamos. Pero esta idea o este sentimiento de que el pacto que Dios hace parece que no se está cumpliendo, lo tuvieron los israelitas por mucho tiempo. El pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, por ejemplo, no parecía cumplirse. Y Dios le había prometido, haré de ti una gran nación, en ti serán benditas todas las naciones, tu descendencia será como las estrellas. Y aquel hombre sigue sin tener ni un solo hijo, y su esposa estéril. No parece verse el pacto cumplido. Y una vez que Israel existe como nación, tampoco parecía entenderse lo que era ese pacto, hasta que nosotros vemos la revelación ya plena en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 16, que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, es decir, y a su descendencia. Y después le explica, y su simiente era Cristo. Y entonces nos dice, con razón había cosas que no entendíamos. Es que eso se trataba de Jesucristo. Y en Jesucristo sí se cumple el pacto que Dios hizo con Abraham. En Jesucristo son benditas todas las familias de la tierra, porque Él abrió el camino a Dios, no solo para los israelitas, sino para todo el mundo. En este pacto de David veremos que pasa algo similar. Bueno, tenemos que recordar, y si no recuerdan, les recuerdo yo, que Israel tuvo un primer rey que se llamó Saúl. Y ese rey de Israel, con el cual Dios también hizo un pacto, quebrantó el pacto. No perseveró. Ese rey no perseveró. No podemos entrar en todos los detalles de las cosas que él hizo, pero básicamente hizo las cosas a su manera y no como Dios decía. Quebrantó el pacto. ¿Y Dios qué hizo? Dios ejecutó justicia, como tiene Dios derecho de hacer siempre. Dios hizo justicia y ese rey y su descendencia pereció. El segundo rey de Israel es David. Y la Biblia describe a David con un corazón conforme a Dios, es decir, un corazón arrepentido. Es un hombre que también leemos que pecó en varias ocasiones, pero que afrontó las cosas diferentes, humillándose siempre ante Dios, reconociendo su pecado y clamando por perdón. Y aquel hombre que vivió también cosas muy tristes. Dios le había prometido y lo había ungido Samuel el profeta. Y pasaban los años y él vivía huyendo de aquel rey Saúl. Era una vida terrible la de David.
perseguido. Él, de hecho, un día dijo, a mí al final me van a matar. Yo mejor me voy de Israel y huyó a otra tierra. Eventualmente Dios lo confirma como rey y reina. Con él se une todo el reino de Israel, se unifica el reino. Y al final de sus días él tiene esta intención, edificarle una casa a Dios. Y Dios le dice que él no lo va a hacer, que su hijo lo va a hacer, esa casa. Pero Dios le promete en el libro 2 de Samuel, capítulo 7, a David, edificarle Dios a David casa. Él dice, usted dijo que me iba a hacer casa a mí, yo le prometo, yo le voy a hacer una casa a usted, una descendencia. Y dice, y lo que leímos dice, una descendencia para siempre, de generación en generación. Ahora, eso es lo que hay que ver. Si leímos esas cosas, espero que con atención vimos que le juró a él que siempre estaría, que eso sería, que Dios no estaba mintiendo. Su descendencia, dice el versículo 36, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y entonces Etán israelita dice, eso es lo que Dios dijo, pero eso no es lo que yo veo. Mas tú, dice en el 38, Etán, desechaste y menospreciaste a tu ungido, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo. Eso es lo que parece suceder. ¿Qué es lo que, si tomamos ese ejemplo que les dije de Abraham y la promesa hecha a Abraham y que se cumple en la simiente de Abraham, que es Jesús, que debemos entonces recordar para no caer en lo que cayó Etán? Entender en quién se cumple la promesa hecha a David. Se cumple en su descendiente, Jesús. Jesús, que es llamado en el Apocalipsis el león de la tribu de Judá. ¿Por qué se le llama a Jesús así? Porque es un descendiente de Judá, descendiente de David. David es de la tribu de Judá. Y eso es algo que estaba profetizado siglos de siglos antes por Israel mismo, por Jacob, cuando dio la bendición a sus hijos, habló de que esto así sería, de que el trono lo tendría Judá. El pacto entonces con David, este compromiso de Dios se cumple en Cristo y en la descendencia de Cristo. Vean lo que nosotros leemos aquí en el versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Ok, aquí hay algo diferente. Vean que dice, si dejaren sus hijos mi ley. Y el lenguaje nos hace pensar que hay una posibilidad, tal vez dejan sus hijos mi ley. No, es un hecho. Sus hijos dejaron su ley. Pero Dios, como Él es soberano, decidió no ejercer la justicia y no condenar a los hijos de David, sino que les extiende su misericordia por amor de David. ¿Cómo se cumple esto? Se cumple en Jesucristo, el Hijo de David, que también tiene una descendencia. Sí, Jesús tiene una descendencia. Jesús, podemos leerlo en Juan 13 y en Juan 21, como les decía a sus discípulos, hijitos míos, hijitos míos. Y en Hebreos 2:13, hablando de Cristo, dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Se siente usted así de cercano a Jesús? Porque si usted tiene esa relación vital con Jesús, esta promesa que hemos leído aquí es para usted. Porque usted y yo y todos los que profesamos fe en Jesucristo, descendencia del Hijo de Dios somos, y por tanto Dios nos promete esto, que cuando nosotros quebrantamos su santa ley y no andamos en sus juicios, Él no nos condenará.
Eso es la promesa que nosotros encontramos en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después describe cómo sabemos quiénes son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los hijos de Dios no andan como el mundo anda, no se deleitan en el pecado, no viven en pecado, no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero tropiezan. La promesa que vemos aquí es la promesa de perseverancia. La salvación es para el que persevera. La Biblia dice claramente, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Mateo 24:13. Pero entonces, ¿cómo se garantiza que la descendencia de David perseverará? ¿Cómo es que lo va a hacer Dios? Los medios de gracia y la disciplina. Hoy vamos a ver cómo trata Dios a sus hijos. Número uno, tenemos que tener claro esto. Los hijos de Dios verdaderos perseveran. Porque la Biblia nos dice en 1 Pedro 1:5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Oiga qué promesa. Guardados. Estamos en las manos de Dios. Guardados por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad ni inteligencia, por el poder de Dios. Y Dios tiene un medio, mediante la fe. Esa fe que el Espíritu Santo hizo engendrar en nuestro corazón. Entonces así es como Dios lo hace. Dios usa entonces la fe verdadera que persevera, para que nosotros seamos sigamos siendo parte de su pacto. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Castigaré con vara su rebelión. Hoy en día la gente quiere creer en un Dios que nunca castiga. Y de hecho así la gente lo dice. No, Dios no castiga. A veces quieren ponerlo de otra manera. ¿Es culpa de nuestros pecados? Pues claro que sí, es culpa de nuestros pecados. Pero que Dios castiga, castiga. Porque Dios, Él es fiel a lo que Él dice. Dios tiene un carácter santo. Dios mismo había dicho, dice, lo vemos en la sabiduría de los Proverbios 13:24, el padre al hijo que ama. Y entonces, si Dios dice eso, que la muestra de un padre amoroso por su hijo es que lo disciplina y lo castiga, ¿por qué Dios va a ser diferente con sus hijos? Esto es lo que nosotros tenemos que tener bien, bien claro. Que si ahí dice que el padre que ama a su hijo va a castigarlo. ¿Y por qué lo va a castigar? Porque sabe que se ha comportado mal, que tiene alguna mala actitud. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es una razón evidente de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día? Que todos los padres han detenido el castigo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice la Escritura. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y las personas han creído la mentira del enemigo de que amarlo es detener el castigo. Todo lo contrario de lo que Dios dijo. La Biblia dice, si usted detiene el castigo, no lo está queriendo, lo aborrece. Porque el niño debe aprender a controlar sus emociones. Los niños no pueden hacer lo que quieran, ni gritar, ni hacer berrinches sin que usted intervenga. No debe hacerlo. Si usted lo deja, no lo ama. Si usted lo ama, haga algo. Tiene que hablar con él, tiene que aplicar la disciplina amorosa, lo cual no significa lastimarlo, no significa eso. La vara amorosa. Pero esa idea de que amarlos es dejarlo, porque si no se frustra y se trauma,
tiene a nuestra sociedad hundida. ¿Por qué? Porque los jóvenes, y no solo los jóvenes, los adultos de hoy, no pueden decir no a algo. Y si las cosas no salen como ellos quieren, entonces patalean y se enojan y se van. Y se fue y se emborrachó porque le salió mal algo. Y cada vez que algo no le salga como él quiere, entonces tiene una salida que es el equivalente al berrinche del niño que hace su escándalo cuando no se hace lo que él dice. Entonces en los hogares, tristemente hoy en día, los que mandan son los hijos. Los niños son los que mandan. No, en el hogar de Dios, Dios, nuestro Padre amoroso que ha hecho un pacto, dijo: mis estimados, hay una ley que cumplir. Una ley de amor y de santidad. Entonces Dios en su casa tiene esta regla. Si usted está bajo este pacto, si usted es descendencia del Hijo de Dios, Dios le va a tratar con amor de esa manera. Recuerden que también dice Apocalipsis 3:19, cuando Jesús le manda el mensaje a las iglesias, a una de ellas dice: arrepiéntete, yo castigo a todo el que tomo por hijo. Nosotros estamos viviendo una época muy, muy difícil, porque todo esto es contrario a la manera de pensar del mundo. La gente quiere un Dios que deje que usted anda como sea, que no pasa nada. Y la Biblia nos dice claramente esta frase: es tiempo. 1 Pedro 4:17. Es tiempo, es decir, ya, de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero en la casa de Dios, o lo que llamamos la casa de Dios, la iglesia, parece que la gente, todos quieren hacer como les parece. No, si hemos sido adoptados por Dios en su Hijo Jesucristo, Dios trata con nosotros amorosamente, pero Dios castiga. Castigaré con vara su rebelión, porque es rebelión cada vez que ustedes y yo, sabiendo lo que tenemos que hacer, que la Biblia nos manda y no lo hacemos, es rebelión. Cada vez que nos comportamos como el mundo que no conoce a Dios, es rebelión. Dios va a azotar a los suyos. El asunto que tenemos que tener bien claro es que Dios no tiene consentidos. Dios no hace como nosotros. Dios no tiene hijos consentidos a los cuales les deja que se comporten como quieran. Dios en su gran amor no nos deja seguir nuestro propio camino. Es un amor diferente del que el mundo piensa. Hablaba con una hermana y me hablaba, y lo he escuchado muchas veces, de esas personas que piensan que amarlo es: yo no le niego nada. No, jamás. Lo que él me pide yo se lo doy, porque yo no le niego nada. Y no niego que la intención puede ser buena, pero eso no es amarlo. Él no está para decidir las cosas. No le niego nada, todo lo que quiera, el celular, todo lo que quiera, la tablet, todo lo que quiera, las golosinas que quieran. Eso no es amarlo. Eso es un engaño de la mente. Y si hablamos de eso, ahora pensemos nosotros somos esos niños que nos hemos comportado como niños mimados y que hemos querido hacer nuestra voluntad. Y nuestro amoroso Padre, ¿qué hace? Saca la vara. La disciplina de Dios es una realidad en el verdadero cristianismo. En el verdadero cristianismo. Y Dios actúa de esta manera. Si usted viene a la casa de Dios y se expone a la palabra de Dios predicada en el poder del Espíritu Santo, el azote de Dios viene desde aquí. El predicador puede que no sepa nada de usted, pero Dios envió su azote. Y usted sale de la iglesia diciendo: me dio un azote el Señor. Nadie sabe, pero Dios sí sabe, Dios y usted. Y si usted es sabio y dócil y se arrepiente de aquello por lo cual Dios le envió ese azote desde un púlpito,
Gloria a Dios. Usted va a avanzar. Y esa debe ser nuestra actitud. Nosotros de ninguna manera tenemos que venir con esa intención de estar regañando a nadie aquí. Es exponer la palabra, que en casos muchos es el azote de Dios para hijos rebeldes. Pero la palabra de Dios no es solo eso. Sabemos que la palabra de Dios también es medicina y bálsamo. Y a veces usted por rebelde y no hacer, y le hizo como Dios no quería, y se cayó y se rompió y ahí tiene la rodilla. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el papá? Le dice, ahora quédese así porque no hizo caso. No, él va a tomarlo y va a tomar la medicina y le va a poner medicina, y aunque duela le va a echar alcohol o lo que sea, porque lo ama. Dios utiliza la palabra, es medicina para... Aló, gracias. Estamos hablando de cómo actúa un padre amoroso con el hijo desobediente. Sí, hay castigo a veces, y a veces como no hizo caso, él va a darse un golpe por causa de su rebeldía y de su terquedad. Y Dios también con su palabra va a traer medicina para ese golpe que usted se dio. Pero Él no deja de ser su Padre. Bendito Dios, qué paciente que es y qué amoroso. No lo dice, bueno, ya usted no es más mi hijo, váyase de esta casa. Ese no es el Dios que se nos revela en la Sagrada Escritura. Es el Dios del pacto, que dice una y otra vez, si profanaren mis estatutos y no guardaren sus mandamientos, yo castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Si usted dice ser cristiano, si usted dice ser hijo de Dios y nunca puede identificar un azote de Dios, yo dudaría mucho que usted sea cristiano, porque Dios no trata así sus hijos. Porque si usted me dice que es creyente, si usted me dice que es hijo de Dios y que Dios no le ha azotado varias veces en su vida, usted lo que me está diciendo es que usted es perfecto, el hijo perfecto, que nunca quebranta los mandamientos de su padre. Solo a ese veo yo que Dios no le tendría que dar su azote, porque lo hace todo tan perfecto siempre y nunca se equivoca, entonces no ocupa disciplina. Y todos sabemos que tal cosa no existe. Entonces, si usted hace las cosas que hace y no recibe el azote de Dios, debe tener mucho temor, porque así Dios no trata a los que son sus hijos. Somos castigados por el Señor, y lo decimos todos los domingos, ¿verdad? Que celebramos la cena del Señor. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Vuelvo a insistir, Dios no tiene hijos consentidos. Si hay personas a las que Dios deja seguir su propio camino, cualquiera que éste sea, incluso el de la moralidad a uno, entonces no es hijo. Leamos una vez la epístola a los Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 5 en adelante. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, a todo, no a algunos de los que recibe por hijo, sino a todo el que recibe por hijo, azota a Dios. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y aquí es donde tenemos que hacer ese alto y decir, esto en este tiempo así se entendía. Pero hoy, ¿cómo podremos responder? ¿Qué hijo es aquel al quien el Padre no disciplina? Un montón de hijos a los que el Padre no disciplina y los deja hacer lo que ellos quieren. Pero ese no es el ejemplo de la palabra de Dios. Al que ama, Él disciplina. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos son participantes de la disciplina? Todos. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero hablando de nuestro Dios Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oigan el propósito. Pero es una palabra prohibida en muchas partes. Para que participemos de su santidad. ¿Dónde están los cristianos queriendo ser santos? ¿Dónde están las iglesias esforzándose por crecer en santidad? Como no hay eso, tampoco se entiende el trato de Dios con los creyentes. Es para que participemos de su santidad, para que lleguemos a tener el carácter de Cristo, el Hijo de Dios. Si eso no está en su mente y en su meta, quiero ser como Jesús, no entiende de qué se trata el cristianismo. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina de Dios es algo que se ejercita para que nosotros lleguemos a dar fruto apacible de justicia. No, Dios nos está desquitando, Dios no está simplemente calmando su ira al azotar. Tiene un propósito. Y todos los padres responsables y correctos podrán decir que cuando azotaron a sus hijos había un gran dolor en el alma. No disfruto esto, pero amo a mi hijo y no lo voy a dejar que haga lo que quiera y que crezca torcido. Voy a enderezarlo. Si ese sentimiento está en nuestro corazón, pensemos más en Dios, que es quien nos da este mandamiento y que Él lo cumple también. Vean el versículo 33 del Salmo 89. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Bendito sea Dios, que esa perseverancia que se necesita en el pacto está asegurada, porque Dios con los medios correctos hará que perseveremos. En la iglesia Dios tiene medios, y esto es algo que se ve ampliamente en el cursillo de doctrina. Para los que eventualmente quieren pertenecer a la iglesia, ¿cómo es que Dios dio en su palabra instrucciones para la corrección de los creyentes? La disciplina eclesiástica. Porque si eso del que hablé, ese azote personal entre Dios y usted, esa lectura de la palabra, esa predicación por la medio de la cual Dios le azota a usted, y usted sigue rebelde, lo que sigue es que Dios saca a la luz su pecado. Eso es lo siguiente que sucede. Pudo haberlo resuelto entre usted y Dios, nadie sabía, Dios le habló, usted se arrepintió, Dios es misericordioso y ahí quedó el asunto. Pero usted sigue rebelde. Dios
No se puede jugar con Dios. Dios saca a la luz su pecado y alguien se dará cuenta. Y como alguien se da cuenta, Dios llega a tratar en el proceso de disciplina, primero con los testigos, dice la Biblia. Estamos hablando de lo que dice la Biblia en Mateo 18, ¿verdad? Entonces se tendrá que tratar en esa reunión privada con el hermano que se da cuenta de su pecado y trata de hacerle entrar en razón. Y la Biblia dice que si usted es humilde y se arrepiente, es ganado. Así lo dice la Biblia, habrás ganado a tu hermano. Ese es el deseo del hermano que confronta a otro. Ayudarlo, restaurarlo, porque ve que no anda bien. Pero ¿qué sucede? No es bien recibida a veces el comentario, la reprensión del hermano no es aceptada, y el hermano después de un tiempo dice, voy a tener que hablar con los ancianos. Eso se pudo resolver así, y usted ser humilde y decirle al hermano, es cierto lo que usted dice, ore por mí, estoy esforzándome. Bueno, y ese hermano le va a ayudar, y ahí quedó, nadie más supo. Se trató entre las dos personas. Pero como hay rebeldía, ¿qué dice la iglesia? Que llame a testigos. ¿Qué dice la Biblia? Que llame a testigos, usualmente los ancianos de la iglesia. Y se va a tratar el asunto. Viene el azote de Dios, porque por eso se llama disciplina. Hay que poner disciplina. Es la casa de Dios. No vivimos como a nosotros nos parezca ni como el mundo. Dios tiene sus reglas. Para eso nos adoptó, para que participemos de su santidad, que tengamos el carácter de Cristo. Y hay otra oportunidad más. Y qué lindo cuando la persona atiende. Otra vez dice la Escritura, habrás ganado a tu hermano. Y nadie más tuvo que darse cuenta, ni se habla, ni se chismea al respecto. Nadie más supo, solo los involucrados. Así se maneja la disciplina bíblica. No se está comentando al respecto, solo las personas involucradas. La iglesia no sabe. Y eso es lo hermoso de hacer las cosas como Dios manda. La iglesia no sabe cuántos casos de disciplina tratan los pastores. Porque gloria a Dios, muchos de ellos atienden, hay restauración y ya. No hay por qué traerlo a la iglesia. Pero hay quienes en su terquedad siguen empecinados pensando que están bien o no reconocen su pecado o bien aman más su pecado y se aferran a él. ¿Qué dice la Biblia? Dilo a la iglesia. La iglesia es un medio por el cual Dios puede traer a un pecador que se está descarriando al redil otra vez. Iglesia de Dios, Dios nos ha dado una arma buena, poderosa, para el rescate de personas que pueden desviarse y desviarse. Y es traído el caso a la iglesia, y ahora sí, no hubiera sido necesario si se arrepentía, pero no se arrepiente, es traído el caso a la iglesia, y la iglesia le llama al arrepentimiento, e insiste, y lo llaman, y hablan los más cercanos a él, y oran por él. ¿Y qué dice la Escritura? Bueno, puede ser que eso era necesario. Y se arrepintió. Y si hay arrepentimiento, hay perdón. Y si hay perdón, no se habla más del asunto. Quedó atrás y se le mostró el amor a ese hermano. No el amor en tolerarle su pecado. El amor al considerar esto un asunto resuelto. Usted se arrepintió, ya dejó atrás eso. Ahora camina con nosotros. No se habla más del asunto, ni se le está recordando a él cada vez lo que había hecho. Así funciona la disciplina amorosa del Señor, y así debe ser usted con sus hijos. Ya hubo castigo, ya le habló de lo que era, no se habla más del asunto, no le puedes seguir recordando lo que hizo la semana pasada. No se hace. Ya hubo perdón, ya se arrepintió, ya. Y lloramos juntos y ya. Qué lindo hasta ahí. Pero también dice la Biblia que hay quienes siguen en su rebeldía hasta después de su último paso. ¿Qué dice la Escritura? Y si no se arrepiente, tenle por gentil y publicano. Eso significa
excluido de la membresía de la iglesia. No consideramos que usted pueda ser cristiano si vive como está viviendo. Y en esos casos todavía queda más cosas. La Biblia dice claramente en 1 Corintios 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Todavía esa persona puede que Dios trate con él como nadie más. Ahora sí, está fuera de la sombrilla protectora de la iglesia del Señor, y ahora Dios tratará con él. Y por eso vuelvo a decir, si no pasa nada y Dios no trata con él, ese no es hijo de Dios. Pero si la mano de Dios viene sobre él y le humilla, entonces esa persona será restaurada eventualmente después de muchos sufrimientos que se pudieron haber evitado, después de azotes dolorosos. Pero Dios tiene manera de doblegar nuestro orgullo. No vamos a poder contra Dios. Y eso es, vuelvo a la aplicación. Hay niños que le pueden a sus padres. Hay una tensión aquí. Mi estimado, con sus hijos o sus hijas, usted tiene que mostrar quién tiene la autoridad. Hay una tensión y él va a intentar siempre ponerse por sobre la autoridad. Y usted tiene que demostrarle quién tiene la autoridad delegada de Dios, los padres. No dejamos a nuestros hijos hacer lo que quieren, ni hablar como quieren, ni comer todo lo que quieren, ni tener todo lo que quieren. Los disciplinamos porque los amamos. Es lo mismo que promete Dios en el Salmo, a la descendencia de David. La descendencia de David somos nosotros también. Qué triste cuando se interpreta todo lo que tiene que ver Israel con este país de Israel que lleva ese nombre y que sí son descendientes en la carne de Abraham, pero ese no es Israel. Aquí está el Israel de Dios, los que por la fe en Jesucristo son hijos de Abraham. La descendencia de David, a los cuales promete Dios que si nosotros no andamos en sus juicios y profanamos sus estatutos y no guardamos sus mandamientos, Él nos va a castigar con la vara nuestras rebeliones y con azotes las iniquidades, pero nunca quitará de nosotros su misericordia. Esta clase de cristianismo da fruto. No se trata de estar aquí por temor ni amenazados. Es que tenemos un Padre amoroso que no nos deja seguir nuestro propio camino. Él no nos echa de la casa, eso sí, no lo hace. En ese caso terrible que les digo del último paso de la disciplina, también se muestra quiénes son apóstatas, que realmente nunca tuvieron verdadera fe en Jesús, que han pisoteado la sangre del Hijo de Dios, como dicen Hebreos. Dios nos libre, Dios nos libre. Que el Señor conceda que estos principios preciosos llenen nuestra alma y vivamos contentos de tener un Padre que nos ama y nos disciplina a todos, dice aquí, ¿verdad? A todos. Todos hemos participado y participaremos de la disciplina porque Él nos ama. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, qué bueno que eres tú, qué maravilloso tu pacto, qué fiel que eres tú, tu misericordia para siempre. A veces nuestra incredulidad y las circunstancias nos hacen dudar y te pedimos perdón por esto, pero tú no desecharás jamás a los tuyos. Tu pacto tú lo cumplirás, porque aquel mediador perfecto, tu Hijo Jesucristo, cumplió todos los requerimientos del pacto. A Él sea la honra y la gloria para siempre. Amén.